Hace miles de años, en la vastedad de África, un grupo de Homo sapiens emprendió un viaje sin retorno. No lo sabían, pero estaban a punto de cambiar el destino del planeta. Cruzaron desiertos, selvas y tundras, adaptándose a cada nuevo desafío con una determinación única. Su expansión los llevó a poblar cada rincón del mundo, pero su salto no fue solo territorial, fue principalmente intelectual. Durante milenios, vivieron como cazadores-recolectores, dependiendo de la naturaleza, sin control sobre su destino. Pero entonces, en un rincón de Medio Oriente, el curso de la historia cambió para siempre. En el creciente fértil, el hombre dejó de ser un nómada errante para convertirse en arquitecto de su propio mundo. Aprendió a sembrar, a domesticar animales y con ello, decidió asentarse permanentemente. Aparecieron las primeras aldeas, que luego se convertirían en ciudades, y con ellas, la estructura de sociedades más complejas. Pero aún había mucho por progresar. En un momento que definiría el porvenir de nuestra especie, nació la escritura. Comenzó como una solución para necesidades específicas, pero pronto se convirtió en el vehículo del pensamiento, la historia y el conocimiento. La escritura permitió que las ideas trascendieran, que las civilizaciones perduraran y que el ser humano, por primera vez, pudiera dejar un testimonio inmortal de su paso por el mundo. Este fue el punto de no retorno. Desde aquel instante, el hombre ya no solo habitaba la tierra, sino que la estudiaba, la entendía, y sobre todo la transformaba. El hombre en la tierra, presenta. Inicio de la civilización. Agricultura y escritura. El Homo sapiens inició su migración fuera de África hace poco más de 60.000 años. Este éxodo fue impulsado por una combinación de factores, entre ellos, cambios climáticos, presión demográfica y la búsqueda de nuevos recursos. Aunque África tenía un clima confortable, las fluctuaciones en los medios, las opciones de exploración y la curiosidad innata del hombre lo llevó a aventurarse hacia el norte, donde eventualmente se adaptaría a condiciones más frías y desafiantes. El sureste de África era una zona con recursos abundantes, y debido a ello la población humana estaba creciendo de forma acelerada. Este aumento pudo generar una feroz competencia que habría llevado a algunos grupos a aventurarse hacia nuevas áreas en busca de territorios menos poblados. África era más habitable que la mayoría de las regiones del planeta en la época, pero no era un paraíso constante. El clima fluctuaba entre periodos húmedos y secos. La sequía a veces llegaba a ser cruelmente extensa, y los recursos en algunas regiones se volvían escasos, impulsando a algunos grupos humanos a buscar nuevas tierras con más agua y alimentos. Las alteraciones climáticas constantes solían crear rutas de fácil acceso, generando mejores vías para la migración, pero en intervalos, pues éstas aparecían y desaparecían. Las grandes manadas de animales herbívoros bien conocían esas rutas, y es muy probable que el hombre las siguiera cuando se dirigían al norte en busca de pastos más frescos. Las condiciones climáticas más retadoras del norte no serían problema para el hombre. A diferencia de otras especies, estos podían fabricar herramientas, confeccionar ropa con pieles para protegerse del frío, organizarse en grupos sociales y colaborarse entre ellos, permitiéndoles adaptarse más rápidamente y sobrevivir con éxito en entornos hostiles. Era la época de la última glaciación, la glaciación Burn, que había iniciado hace 110.000 años antes de nuestra era. Durante 100.000 años, gran parte del planeta estuvo cubierto de hielo, con unas condiciones climáticas sumamente frías y secas.
Alrededor del año 12.000 a.C., esta glaciación estaba extinguiéndose, dando inicio a un periodo de calentamiento global. Este cambio climático provocó entre otras cosas un derretimiento de los glaciares, generando una mayor disponibilidad de agua, creando a su vez un entorno más favorable para el crecimiento de plantas y la proliferación de especies vegetales. Estas alteraciones de temperatura, no obstante, fueron fatales para algunas especies. El mamut, el rinoceronte lanudo y el ciervo gigante, entre otras presas habituales del hombre, no soportaron estos drásticos cambios, y en combinación con otros factores terminaron feneciendo. El ser humano se vio obligado a disponer de otras fuentes de alimentos que pudieran garantizar su sustento, y la agricultura vendría a ser una alternativa ideal. El descubrimiento de la siembra por parte del hombre fue un proceso gradual que se desarrolló paralelamente al término de la glaciación Burn. Esto no ocurrió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una serie de observaciones y experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Antes de ese momento, las distintas especies de humanos que habían poblado la Tierra habían sido nómadas en su totalidad, de hecho, no conocían otra forma de vida. Encontraba una zona con recursos y disponía de ellos. Por lo general recolectaban frutas, raíces y hojas, pero también consumían carne de carroña o de la cacería. Luego de agotar dichos recursos, se trasladaban a otras zonas que nuevamente le diesen medios para alimentarse, repitiendo el ciclo una y otra vez. En alguna ocasión, al recolectar las plantas, notaron que las semillas caídas al suelo germinaban y tiempo después daban lugar a nuevas plantas. Este análisis les permitió comprender la relación entre las semillas y el crecimiento de las plantas. Con el tiempo, los humanos comenzaron a sembrar semillas en áreas específicas. Al ver que estas prácticas aumentaban la disponibilidad de alimentos, dedicaron más esfuerzo a la siembra y al cuidado de las plantas. Eventualmente, el trayecto del hombre lo llevaría a una zona históricamente llamada el Creciente Fértil. Esta es una región de Oriente Medio que se extiende en forma de media luna desde el Golfo Pérsico, iniciando en el actual oriente de Turquía, atravesando el sur de Irak, Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina. La presencia de los ríos Tigris y Éufrates en el Creciente Fértil proporcionaba agua dulce esencial para el riego de cultivos. Las inundaciones anuales de estos ríos depositaban sedimentos que enriquecían el suelo con minerales y materia orgánica, renovando la fertilidad del suelo y creando tierras altamente productivas para la agricultura. Asimismo, la región disponía de un clima adecuado, que combinado con estaciones favorables, permitía el sano crecimiento de las plantas. Esas condiciones apropiadas, paralelamente al valioso descubrimiento de la semilla germinada, hizo que el ser humano decidiera establecerse en esa zona de manera permanente. El Creciente Fértil era el hogar natural de muchas plantas silvestres, no obstante, cereales como el trigo y la cebada, y legumbres como lentejas, guisantes y garbanzos destacaban sobre otras variedades. Eran especies de alto rendimiento, fáciles de recolectar, óptimas para almacenar y muy resistentes, pues crecían en distintos tipos de suelos. Además eran plantas anuales, lo que significaba que completaban su ciclo de vida en un año, permitiendo planificar y cosechar de manera más precisa. No pasaría mucho tiempo para que el ser humano analizara el beneficio de domesticar algunos animales. Si bien es cierto, ya había un animal que acompañaba al hombre antes que cualquier otro. Los lobos fueron atraídos por los clanes de humanos debido a los restos de comida que estos arrojaban. Eso sucedió al menos 5000 años antes de que el hombre dejara el nomadismo. Al pasar el tiempo,
una relación simbiótica se desarrolló entre estas dos especies. Los lobos proporcionaban protección y asistencia en la cacería, mientras que nosotros ofrecíamos alimento y refugio. Este proceso llevó a la evolución del perro moderno. El hombre ya cubría una parte importante de su sustento con los cultivos. Pero observando la abundancia de cabras y carneros salvajes en la zona, consideró la opción de dominarlas y con ello tener una provisión más fiable, no solo de carne, sino además de leche y pieles. La cabra salvaje y el carnero salvaje pasarían a ser los antepasados de las cabras y ovejas actuales. Eso sucedía hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La adaptabilidad que estos animales ofrecían fue determinante para ser las primeras especies elegidas para su domesticación, pero también por ser de tamaño pequeño, pues eran más fáciles de domar, y mucho menos peligrosas que otras especies más grandes, como los bueyes. Asimismo, las cabras y ovejas tienen ciclos reproductivos más cortos, pudiendo tener varias crías al año, permitiendo a los humanos obtener beneficios en menor tiempo. En términos prácticos también tenían ventajas pues pastaban en áreas más reducidas y eran menos exigentes en términos de cuidado. La experiencia adquirida en la domesticación de las cabras y carneros llevó al hombre a domesticar al buey, 2000 años después. Era una especie que producía una mayor cantidad de leche y carne, a pesar de que requerían más espacio y mayores cantidades de alimento para su mantenimiento. Alrededor del año 7000 antes de nuestra era, sería el turno de dominar al cerdo, del cual se obtendría carne y grasas. Su facilidad de adaptarse a cualquier entorno, su rápida reproducción y una naturaleza dócil fueron factores clave para su domesticación. Sin embargo, su condición omnívora que le permitía comer casi todo tipo de alimentos, incluyendo desperdicios dejados por el hombre, posiblemente fue el motivo más importante para ser amansado. En el año 4000 a.C., el hombre descubre un nuevo propósito con la oveja y aprovecha su lana para confeccionar vestimentas. Simultáneamente encuentra una utilidad para la gran fuerza del buey y se dispone a labrar campos más extensos con la ayuda de este, aumentando la productividad agrícola. Se emplearon además para arrastrar carretas y trineos, facilitando el transporte y comercio de cosechas, herramientas y otros materiales. Asimismo, fueron usados para mover molinos de grano y norias de agua. La asociación del hombre con el buey a partir de esos hechos sería crucial para el desarrollo de la agricultura a gran escala. Para ese entonces el hombre tenía mejores técnicas de cultivo con una mayor variedad de plantas, gracias a las destrezas obtenidas durante los milenios anteriores. De hecho, por accidente descubrió que los excrementos expulsados por los animales agrícolas eran un agente maravilloso para hacer más productivas las tierras. Pero la agricultura no estaba surgiendo únicamente en el creciente fértil. Otras regiones del mundo, también de manera espontánea e independiente, y en diferentes épocas, estaban sembrando sus propias especies de cultivos que fueron determinantes para su progreso. En China e India, alrededor del año 7000 a.C., ya se producía arroz, mijo, soja y garbanzos. Por esas mismas fechas en Nueva Guinea se cultivaba la banana, la caña de azúcar y el taro. Por otra parte, alrededor del año 5000 a.C., en Mesoamérica sembraban el maíz, los frijoles y la calabaza, mientras que en el África subsahariana producían ñame, mijo y sorgo. 2000 años después, en la cordillera de los Andes se cosechaba el maíz, la papa, la quinoa y posteriormente la yuca o mandioca. Y en Norteamérica se produciría entre otros el girasol, la calabaza y la quinoa. A su misma vez, la domesticación de animales también atravesaba la misma evolución que la siembra, siendo que el cerdo,
la gallina y la vaca serían domesticados en Nueva Guinea, China, India y África subsahariana. La llama, la alpaca, la cobaya, y algún tiempo después el pavo, lo serían en los Andes y Mesoamérica. Por otra parte, el burro y el dromedario serían domesticados en Egipto y la península arábiga, y el camello, conjuntamente con el caballo, provenientes de Asia Central, fueron las especies más utilizadas para ese fin. Para el año 2500 a.C., la mayoría de estos animales estaban al servicio del ser humano. Aún tendrían que pasar algunos miles de años para que se descubriera la utilidad más trascendental del caballo. Inicialmente su domesticación fue con el mismo propósito que la mayoría de las demás especies, ser una fuente confiable de alimento. Pero el hombre, con una sed de conquista constante, lograría destruir reinos e imperios y crear otros nuevos, más fuertes y vigorosos, con la invaluable ayuda del caballo, el cual utilizaba como transporte, pero sobre todo, como arma de guerra. Toda esta serie de cambios no alteraron únicamente la forma en que la humanidad obtenía su alimento, sino que también generó un impacto profundo en otros ámbitos. El progreso causado por el excedente de comidas hizo que aparecieran nuevos oficios que serían muy solicitados, impulsando la especialización laboral. Entre otros surge la alfarería, la minería, la carpintería y eventualmente la metalurgia y la construcción. También se crea el arte, mediante la música y artesanías. Gracias a la explotación de las tierras, los asentamientos permanentes desarrollarían comunidades más grandes y complejas, creándose estructuras de poder, y a su vez liderazgo político en la figura de gobernantes. Asimismo, la dependencia de los ciclos agrícolas llevó al incremento de rituales y creencias religiosas asociadas con la fertilidad de la tierra, las estaciones y los fenómenos naturales, aumentando por mucho el sentido de la espiritualidad y llevando a otro tipo de liderazgo, el dogmático, en la imagen de los sacerdotes. En el contexto tecnológico se crearon herramientas más avanzadas, como azadas, arados tirados por animales, y sistemas de riego, permitiendo cultivar áreas más grandes en corto tiempo, aumentando así la eficiencia y capacidad agrícola. También se fabricaron silos, molinos y otras estructuras para el almacenamiento y procesamiento de granos y alimentos. Hubo además la necesidad de construir vías de acceso para el transporte de productos, templos para la adoración de las distintas deidades, y plazas para convocatorias de reuniones e informaciones de interés social, y lógicamente cada vez había más viviendas debido al crecimiento de las poblaciones. A su vez, los sistemas de defensa debieron mejorarse llevando al desarrollo de herramientas y armas, con materiales descubiertos en la minería, que al unirlos crearían aleaciones que, junto a otros factores, darían constantes giros en el porvenir de la humanidad. La siembra permitió producir más alimentos de los necesarios para la subsistencia individual inmediata, causando un superávit de ellos. El comercio se creó a partir de estos excedentes, pues las comunidades agrícolas comenzaron a intercambiarlos con otras comunidades que tenían recursos diferentes, como metales, piedras o productos artesanales. Con la agricultura, la tierra cultivable se convirtió en un bien valioso. Las comunidades comenzaron a delimitar y controlar las áreas donde sembraban, lo que llevó al concepto de propiedad de la tierra. La propiedad privada y los bienes dieron inicio a un fenómeno social que al día de hoy se mantiene. Algunos grupos familiares acumularon grandes extensiones de tierra, generando la subsecuente riqueza. Otros grupos por el contrario se vieron dependientes de estos para trabajar y lograr su sustento. Esto sentó las bases para las primeras formas de estratificación y desigualdad social. Eventualmente serían creadas otras transacciones como los contratos de trabajo, o los de compra y venta.
Para ello el hombre aún no tenía una forma de controlar de forma efectiva tales acuerdos, y era imperioso inventar una manera en la que se pudiera contabilizar los bienes, y validar y ejecutar los contratos. Inicialmente ideó usar la arcilla como medio de contabilidad. Moldeaba figuras geométricas sencillas que indicaban en las transacciones comerciales los bienes y las cantidades expuestas. Posteriormente, alrededor del año 3300 a.C., en Mesopotamia, la civilización sumeria, en pleno creciente fértil, crearon tablillas con arcilla en las que dibujaban marcas simples en forma de cuñas para contar cosechas y animales. De allí se adopta el nombre de la que es considerada la primigenia escritura hecha por el hombre, la escritura cuneiforme. Estos registros permitieron controlar las transacciones de manera precisa y sobre todo permanente. Casi en simultáneo, los egipcios creaban otro sistema de escritura pictográfica que consistían en símbolos que representaban sonidos, palabras o ideas. Ellos lo usaron principalmente para inscripciones en templos, tumbas y estelas. Estos símbolos, llamados jeroglíficos, aunque aparecieron poco tiempo después que la escritura cuneiforme, mostraban un mayor nivel de desarrollo artístico, y es muy probable que ellos hayan sido influenciados por la creación de los sumerios, pero adaptada a su propia cultura. Pero los egipcios también crearon textos religiosos, administrativos y literarios con un producto que inventaron con el tallo de una planta, al que llamarían papiro. Este era un material mucho más ligero, fácil de transportar y práctico que las pesadas tablillas de arcilla usadas por los sumerios, convirtiéndose en el antecesor del papel moderno. El hombre había inventado la escritura, y a partir de ella se marca la línea divisoria entre la prehistoria y la historia. Lo que comenzó como sencillos signos para llevar registros duraderos, se convertiría prontamente en un sistema sofisticado capaz de transmitir conocimiento. Antes dependíamos de la memoria y la tradición oral, haciéndonos vulnerables al olvido y la distorsión. Pero con la escritura, el hombre logró trascender el tiempo. Este gran salto permitió que la humanidad pasara de la incertidumbre de los recuerdos olvidados y la desconfianza por la exageración en los relatos, a la certeza del registro escrito. A partir de entonces, los hechos no dependían solo de la memoria de los que fueron protagonistas o las narraciones de los viajeros, sino que quedaron plasmados de forma duradera en tablillas o papiros, formando la base de la historia escrita. La escritura incrementó la curiosidad y el ingenio del hombre a niveles insospechados. Apenas 200 años después de ser creada, los sumerios desarrollan un sistema numérico sexagesimal y registran transacciones comerciales. Para el año 2000 a.C. los babilonios avanzan en álgebra y geometría, dejando tablillas con tablas de multiplicación y problemas matemáticos. 200 años después, registran las primeras ecuaciones cuadráticas y el cálculo de raíces cuadradas. Por su parte, en el año 3000 a.C., los egipcios crean un calendario solar basado en 365 días, el cual sería fundamental para la agricultura. 1000 años después, los babilonios comienzan a registrar sus investigaciones sobre los planetas y las estrellas. Los mismos egipcios alrededor del año 2600 a.C. registran las primeras referencias médicas. 1000 años después redactan un manual con más de 700 recetas y tratamientos, y escriben un tratado de cirugía con descripciones anatómicas y procedimientos medicinales. Los sumerios crean en el año 2400 a.C. los primeros códigos legales. 600 años después en Babilonia se redacta el Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas, donde entre otras cosas se estableció principios de justicia con normas como la ley del talión.
En el año 2100 a.C., los sumerios escriben la epopeya de Gilgamesh, el que se considera como el relato literario más antiguo conocido. No pasaría mucho tiempo para que aparecieran los primeros imperios. Estos tenían poderío militar, pero su mayor aporte fueron sus contribuciones en distintas áreas del conocimiento. Sus avances en política, economía, astronomía, cultura, arquitectura, medicina y tecnología confirmaban la inquietud de la humanidad por conocer el mundo que lo rodeaba. Con la creación de la escritura, la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en testimonio. La ciencia dejó de ser observación aislada y se transformó en conocimiento acumulativo. Las leyes dejaron de ser promesas habladas y se fijaron en piedra, creando sociedades organizadas. Desde entonces, la humanidad ha estado en una búsqueda insaciable de respuestas. La escritura nos permitió preguntar más, explorar más y descubrir más. Nos hizo viajeros en el tiempo, capaces de leer los pensamientos de aquellos que vivieron hace milenios y de transmitir nuestras propias ideas al futuro. Sin agricultura, no habría escritura. Sin escritura, no habría historia. Sin historia, no habría civilización. Y sin civilización, el ser humano jamás hubiese alcanzado la relevancia que tiene en la actualidad. La escritura no solo nos permitió contar nuestra historia, nos dio el poder de escribir nuestro destino. Hoy, en la cúspide de una sociedad globalizada, miramos hacia atrás y vemos que cada grano de trigo y cada palabra escrita fueron los cimientos de nuestro mundo moderno y de lo que somos como humanidad. Mientras sigamos cultivando y sigamos escribiendo, avanzaremos como civilización. Un avance que, al igual que las semillas que brotan en silencio y las palabras que resuenan en la eternidad, nunca dejará de expandirse, de florecer y de alcanzar nuevos horizontes. En cada surco que abrimos y en cada palabra que trazamos, contribuimos en una humanidad que nunca deja de crecer, de soñar y de trascender.